Bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de las jornadas de salud cuerpo-mente. ¿Qué tal? Escribidme, a ver, escribidme que siempre me gusta saber desde dónde os conectáis, nombre y país desde dónde os conectáis, a ver si veo caras conocidas. Saludos desde España, aquí son las 8:12 de la tarde. Bien, pues feliz, como os decía, de venir hoy acompañado, muy bien acompañado. Y os voy a explicar, permitidme que os explique primero desde Venezuela, encantada, genial. Os explico muy brevemente la estructura de la sesión, va a ser muy simple. Presento a la colaboradora, le doy paso, ella hace su intervención, su clase magistral, que os va a encantar. Y dejamos al final de la sesión un poco de tiempo, unos minutos, para que podáis vosotros hacer las consultas y las preguntas que queráis, ¿vale? Contamos hoy con la colaboración de María del Mar Cuenca. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, terapeuta emocional de enfoque integrador, con más de 10 años de experiencia en áreas como la gestión emocional, el hambre emocional y la relación con la alimentación, las dinámicas familiares y de pareja, el acompañamiento en procesos de desarrollo infantil. También es conferencista y promotora de espacios de formación. La podéis encontrar en Instagram, yo os invito a que la sigáis, que no lo haga todavía, os voy a escribir por aquí en el chat su Instagram, ¿vale? Y os paso también el correo electrónico. Aquí. Genial. Bueno, agradecer en primera instancia y ahora de forma pública, porque ya lo he hecho por privado, a María del Mar por su generosidad, por colaborar, no sin pensárselo ni un minuto. En cuanto se lo propuse, quiso participar, así que muchas gracias por estar aquí, María del Mar. Adelante cuando quieras. Hola Tom, nuevamente porque ya veníamos conectaditos. Bueno, hola a todos, por supuesto, los que están conectados en este momento, los que se vayan a ir conectando poco a poco y los que nos vean por diferido. Un gustazo poder contar con todos ustedes y claramente hacerles saber a todas las personas la felicidad que siento por estar formando parte de este equipo de las jornadas de que, bueno, Equilibra Life ha creado desde tu iniciativa, Tom, porque yo ya venía siguiendo tu contenido, así que para mí fue una súper grata sorpresa el saber que una persona que ya venía siguiendo y admirando profesionalmente me escribe para invitarme a esto sin ninguna interacción previa, ¿no? Entonces está súper genial y te lo agradezco muchísimo. A todas las personas que están conectadas en este momento, darles la bienvenida a este espacio de salud emocional que vamos a vivir, que vamos a tener, que va a estar bastante interesante. Y bueno, creo que ya sin más preámbulo, decirles que se dediquen este momentico al 100, que todo lo que está a su alrededor en este momento realmente tenga una pausa para que se conecten desde su interior. Los momentos de salud son esos momentos en los que nosotros podemos ir hacia adentro y toda esta información va a ser introspección, ¿ok? Porque aquí vamos a hablar un poquito de lo que mucha gente escapa algunas veces y es el pasado, ¿no? Le huimos como si fuese algo, ciertamente si hemos sufrido o no lo hemos pasado también, pues le huimos, ¿no? Pero a mí me encanta integrarlo en el presente, pues para poder hacernos conscientes, ¿no? De las cosas que nos ocurren en el día a día. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio. Voy a compartirles pantalla de una vez para iniciar, ¿ok? Aquí vamos a trabajar como tema central el alimenta tu calma. Y este fue un tema que cuando Tom me dice, mira, ¿de qué vamos a hablar? Es como que lo que estoy viviendo más en el aquí y ahora, ¿ok? Más allá del ser terapeuta emocional, el tema de la nutrición es algo que ha venido acompañándome desde muy pequeñita, precisamente por esa historia familiar, ¿no? Que es ese pasado.
Yo vengo de una familia donde hay una ambigüedad porque mi padre es ecuatoriano, mi madre venezolana y en los hábitos de alimentación son dos historias totalmente diferentes, ¿no? Entonces ese es el punto de partida de tener como conciencia de la importancia de la alimentación en todos los procesos de nuestra vida. Y hoy en día lo estoy integrando con toda la práctica profesional y por supuesto las capacitaciones que también he tomado para poder llegar al punto de hablar de neuronutrición y conducta alimentaria. Aunado a ello, como preámbulo, les comento que estoy en un proyecto hermosísimo en sociedad con una nutricionista, donde unimos la nutrición y la educación emocional, precisamente para poder enseñarle a las personas cómo existe y para qué saber sobre esa hermosa conexión que tiene nuestro cerebro con nuestro intestino. Pero no lo podemos hacer por separado, tiene que unirse fuerzas con diferentes especialidades y disciplinas. Así que por eso unimos un proyecto hermoso que se llama Nutrición con Sentido, donde damos educación nutricional y emocional. Así que bueno, vamos a iniciar entonces con esta hermosa presentación. Alimenta tu calma. Cuando diseñé este título, solo pensé en cómo poder transmitirles a ustedes lo que delicioso que es poder alimentarnos para tener un sistema nervioso regulado. Y tristemente en la sociedad y en el ritmo que nosotros hoy en día, la gran mayoría de la humanidad se desenvuelve, es un ritmo muy acelerado, que nos altera absolutamente todo. Y básicamente la alimentación forma parte fundamental, no es una parte, es la parte fundamental de todos los procesos que vive nuestro cuerpo, nuestra mente y por ende nuestras emociones, incluso sentimientos. Entonces acá quiero hablarles de estrategias prácticas para identificar el hambre emocional y hacer las paces con la forma de comer de cada uno de ustedes. Pero para ello es importante hablar previamente de esa historia familiar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos acá por partecita, vamos a leer esto y quiero que cada cosita que vayan leyendo acá sea un proceso no de juzgue, ni señalamiento, ni crítica con sus historias familiares, ¿ok? Con sus patrones, con los hábitos, sino que sea un proceso de introspección. ¿Qué significa esto? Una mirada amable, una mirada de aceptación de que, bueno, nuestra familia nos formó y nos crió de la forma en la que también generacionalmente ellos aprendieron, ¿no? Entonces, bueno, algo de lo que yo hablo mucho acá en mi ciudad natal, que es San Cristóbal, el estado Táchira, es la zona andina de Venezuela. Y acá es muy importante para las mamás, las abuelas, que los niños estén bien rellenitos, cachetoncitos, gorditos, porque ese es sinónimo de ser un niño sano, no un niño flaquito que de repente esté demacrado, porque ese niño no está siendo bien alimentado. Entonces, ese patrón, esa creencia ha realizado muchas creencias en nuestra mente y nos ha llevado a creer que el exceso de los alimentos es sano. ¿Ok? Entonces, bueno, por allí un pequeño preámbulo de a qué me refiero cuando hablamos de esa historia familiar. Entonces, bueno, sé que no tengo hambre, pero siento que necesito algo. Mi mente se nubla. Es como si yo no fuera yo. Y después despierto con una culpa insoportable. Vamos a hacernos la pregunta, ¿cuántas veces nos ha ocurrido esto? Si alguna vez has sentido que pierdes el control frente a la comida, respira. No estás solo. Y sobre todo, no es falta de fuerza de voluntad. Esta frase que escribí acá abajo es una frase que hasta el respira es lo que como que solemos escuchar, ¿no? En redes sociales como la fórmula mágica. Si respira, toma 10 minutitos y ya tu cerebro empieza a pensar en otra cosa y se te olvida. No. Cuando escribo no es falta de fuerza de voluntad, es porque esa es la realidad que no te muestran en redes sociales. Y menciono redes sociales porque es como el diccionario que tenemos a la mano para encontrarle respuestas a todos y significado a todo inmediato, ¿no? Así como fórmulas mágicas generalizadas, la inmediatez. Entonces, hablar de falta de fuerza de voluntad tiene todo que ver con esa historia familiar, porque precisamente si yo traigo unos patrones bien establecidos y hábitos establecidos, por mucha fuerza de voluntad que yo tenga y por mucha disciplina que quiera implementar, a veces me cuesta. Porque imagínate que a mí me enseñaron en mi familia, a mí o a cualquier persona de repente en la zona andina, que el cafecito y el pancito a las 3 de la tarde es obligatorio.
y de repente yo no tengo ganas, estoy llena del almuerzo, estoy satisfecha, no siento la necesidad de comer, pero son las 3 de la tarde o las 4 y yo tengo que preparar un café y tomármelo no solito, siempre tiene que estar acompañado con un pan o con una torta o con algo. Entonces, esto ya está generando en mí un hábito que necesariamente no es algo que yo quiero, pero tengo que. Y entonces, la fuerza de voluntad ya no me está sirviendo mucho para ese caso, sino que el patrón está hablando por. ¿Ok? Entonces, esto de forma reflexiva, como para que vayamos a colocarnos un poco en contexto sobre la historia familiar y cómo incide en estos hábitos de alimentación. Es mi culpa. Si como de más es porque soy débil, glotón, y no tengo fuerza de voluntad para controlar. Yo me imagino que muchas veces quienes han tenido atracones, como en la encuesta que hicimos en WhatsApp, que les agradezco mucho a las personas que participaron y que espontáneamente colocaron allí sus respuestas. Hicimos en el grupo de WhatsApp, quienes no están, por favor ingresen. Hay algunas personitas que ingresaron que se inscribieron que se inscribieron a la jornada, pero que no ingresaron al grupo de WhatsApp. Y es importante que también ingresen porque allí pues estamos enviando también información importante, ¿no? Me gustaría saber, voy a dejar de compartir aquí pantalla un momentico, porque me gustaría saber si me están escuchando todos bien, si estamos con el sonido. Me gustaría saber si estamos escuchándonos todos bien por acá. Si pueden colocarme, ok, chévere, ahí están las. Se oye bien, Mar. Bueno, está perfecto. Y si hasta este momento hay alguna pregunta, si hay alguien que quiera de repente comentar algo por allí, estoy viendo en el chat como mensajitos, creo que es los de bienvenida. Ujú, muy bien. Si hasta este punto que vamos de inicio, hay alguien que quiera participar, levanta manito o escribe en el chat, ¿ok? La idea es que podamos interactuar también y que esta información no sea solamente unidireccional. Bueno, si no hay en este momento, entonces vamos a continuar acá. Muy bien. Muchas veces hemos escuchado, ¿no? Esta frase, es mi culpa, porque suele ocurrir algo. Y es que cuando nosotros estamos en la necesidad ansiosa de consumir cualquier alimento, es como que mágicamente ocurre un momento donde nos castigamos por tener ese impulso y ese deseo. Y allí es donde pensamos que somos débiles porque nos estamos incumpliendo de repente como una meta que nos hemos colocado. Pensamos que somos glotones, que estamos comiendo por comer, que no tenemos fuerza de voluntad y que por supuesto no hay control. Pero aquí es donde está la otra cara de la moneda, ¿ok? La parte biológica. Nuestro cuerpo es sabio. Un atracón bajo estrés no es hambre. Es un intento desesperado de un organismo por generar un pico de alivio químico, dopamina y serotonina, para contrarrestar la toxicidad del estrés. Y es que nuestro cuerpo es tan perfecto que nuestro cerebro nos protege bajo esos momentos. ¿Qué significa esto? Y es que cuando estamos, vamos a colocar un ejemplo de una rutina de día a día. Me despierto a las 6 de la mañana. Corro porque tengo que hacer ejercicio. Hay muchas personas que no desayunan para hacer ejercicio. Bueno, cada quien tiene como su estrategia y su dinámica, pero hay personas que no desayunan. Realizan por acá, vamos a ver si la pantalla se está compartiendo. Efectivamente, no se está compartiendo, Mar. Ok, maravilloso. Entonces déjame. Abajo en el botón de compartir, vamos a ¿Me probar. confirmas? ¿Me confirmas, porfa? Vale, perfecto, sí. Ahora si le das a... Listo. Eso es, si le das a Muy bien. ampliar pantalla... Ahora, genial, perfecto ahora. Ok, entonces, retomaba acá la parte biológica, ¿sí? Este es el textico que les acabo de compartir. Nuestro cuerpo es sabio, nuestro cerebro nos protege ante un momento de estrés. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos bajo estrés? Necesitamos energía, porque llega un tiempo en el que 2, 3 horas fuimos al gimnasio tempranito, no desayunamos, regresamos, corremos, nos duchamos, salimos a cumplir el horario del trabajo, pasamos 2, 3 horas sentados tal vez en un computador, en una oficina o de pie, dependiendo del trabajo que tengamos, porque es que muchas veces decimos, ok, pero es que yo soy emprendedor y yo trabajo desde casa. Y desde casa yo puedo tener más libertad, pero esto no ocurre así.
Sinceramente, lo que pasa es lo contrario, menos se cumplen los horarios, porque de repente pasamos directo de la pijama, de la cama, nos cepillamos, desayunamos y estamos 5 o 6 horas continuamente en el computador. Y almorzamos a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, dependiendo de la costumbre también del país. Pues generalmente acá en Latinoamérica, Suramérica, se almuerza entre 12 y 1 de la tarde, se tiene 1 hora para almorzar. Y entonces todo ocurre como corriendo, ¿no? Todo es como muy rápido. Y entonces luego viene 3 horas o 4 horas más de computador, de trabajo, de redes sociales, de crear contenido, de muchas cosas, clase tras clase. Tengo que ir a buscar a los niños, regreso, tengo que hacer oficios del hogar y entonces mi cena es bastante tarde. Bueno, en Europa los horarios son distintos, pero de alguna u otra manera, indistintamente del horario y de la costumbre, es que dejo pasar muchas horas sin descansar y mi cerebro inmediatamente tiene la necesidad de protegerme y decir, tu pila se está bajando, ya estás decayendo y necesito enchufarte, conectarte y que vuelvas a tener picos de dopamina para que tengas ese alivio químico y nuevamente puedas estar como al 100 o por lo menos 50-70% de energía para continuar las labores que estás ejecutando. Y en esos momentos puede que no tengamos el hambre biológica, el hambre fisiológica, sino es el hambre hedónica por placer o el hambre emocional por estrés, por ansiedad, de que estoy haciendo mil cosas y tengo 2 celulares en el escritorio, tengo el computador, tengo la agenda, tengo acá unas carpetas, entonces tantas cosas, mi cerebro empieza como a colapsar y hace como un cortocircuito donde ya necesitas calmarte, pero yo conscientemente no lo hago porque ocurre algo maravilloso también. Y es que cuando estamos bajo tanto estrés, nuestra corteza prefrontal, que es la encargada de controlar como nuestros impulsos, de gestionar las emociones, de decirnos como que en el juicio para, tienes que descansar, entonces se nubla. Y es como que le colocáramos unos lentes de sol y nos vemos bien. Y ella no funciona de manera adecuada porque literalmente se nubla. Entonces no nos permite hacer el stop. Y aunque sabemos y tenemos como ese choque eléctrico de decir, pero ya va, debo parar, algo más profundo me dice, tienes que ser muy productivo, tienes que cumplir y tienes un jefe pidiéndote las cosas. Entonces, nuestro cerebro dice, ya va, yo voy a ayudarte. Y te ayudo de la forma más inmediata, con un atracón, con un antojo de comida y principalmente algo dulce, algo ultra procesado para que nuestro cuerpo no colapse y sienta alivio. Y entonces desesperadamente buscamos lo facilito y como pues el sistema ha creado esa inmediatez con productos cada vez más chiquititos, más a la mano, más al alcance para solucionar, entonces yo adquiero, hago la compra de esas cositas, las tengo o como todo funciona por delivery, por digital, entonces yo simplemente estoy a un clic de saciar ese antojo. Entonces fíjense cómo la clave de este tema es que si estamos bajo estrés por estos ritmos de vida tan acelerados y no hacemos pausas conscientes y activas, nuestro cuerpo colapsa y realmente la forma en la que nos estamos alimentando no tiene nada que ver con la parte nutricional, sino es como paños de agua tibia para elevar nuestra energía. ¿Ok? Entonces, bueno, avanzamos por acá, que es básicamente la información que estaba compartiendo. Yo suelo hablar muy rápido, así que si hablo muy rápido, pueden con toda libertad enviarme un mensajito y comentarlo, ¿ok? Eso es importante que lo puedan comentar. Bueno, continuamos acá. El cerebro secuestrado. Cuando vivimos con estrés crónico, ansiedad o agotamiento, nuestro cuerpo enciende la alarma de supervivencia inundándonos de cortisol. En este estado de urgencia, la parte lógica de tu cerebro se apaga. Es lo que veníamos hablando de la corteza prefrontal. Tu mente busca un abrazo rápido para calmar esa tensión. El azúcar y las grasas son el camino más corto para lograr esa paz. Y no es gula, es tu cuerpo buscando sobrevivir de forma equivocada. Esto como resumen de lo que les acabo de explicar. Entonces muchas veces acá es donde viene como la trampa, ¿no? Porque creemos que eso, es gula y nos castigamos y nos juzgamos y decimos, cónchale, pero es que yo estoy pasada. No puede ser posible que si acabo de comer hace 1 hora yo quiera esto. Y empieza el diálogo interno de maltrato verbal hacia nosotros mismos. Y esto ya nos juega una mala pasada emocional porque estamos empezando a crear muchos pensamientos intrusivos que nos están haciendo daño.
porque son de juzgue, de crítica constante y por supuesto de culpa, ¿ok? Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces crea esta diapositiva que básicamente está como en una pequeña historia aquí súper linda porque fíjense que el muñequito que representa como calma, como un mini monje muy lindo, donde hoy en día todo el mundo nos está como mostrando en redes sociales, sí, respira, ten calma, todo pasa, aquí y ahora, concéntrate, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo logro tener esa calma, esa tranquilidad, esa inteligencia emocional si yo tengo un ruido químico enorme funcionando en mi sistema, en mi cuerpo en ese momento? Ahí es donde repetimos que no solamente falta de voluntad, ¿no? Hay una gran cantidad de situaciones ocurriendo en nuestro interior que no nos permiten, así queramos, y nos obliguemos, y nos forcemos, y nos castiguemos mentalmente con nuestras propias palabras, ¿no? Tu cuerpo tiene una hormona llamada leptina que te dice suavemente, te habla al oído internamente, ya estamos satisfechos, puedes parar. Para quienes no lo conocían, esa hormona llamada leptina es la que nos dice a nosotros cuando estamos frente a nuestro plato de comida, ya es suficiente. Suficiente para nutrirte, suficiente para alimentarte, ya no te entra más comida, es suficiente y podemos parar, ¿ok? Ocurre que la comida hiperplacentera, como azúcar y grasas ultraprocesados, generan tanto placer en el cerebro que hace un ruido ensordecedor, como un concierto de rock pesado, heavy metal, así súper rico que muchos nos podemos disfrutar. Pero si duramos 24/7 con eso acá, bueno, tal vez a los que les fascina, pues sí, no lo toleran. Pero acá el punto es que ese azúcar, esa grasa, esos ultraprocesados, químicamente generan tanto ruido en nuestro cuerpo que nos genera como esa necesidad desesperada de mantenerlo todo el tiempo. Y ahí es donde, repito, la falta de la fuerza de voluntad nos juega en contra, porque es que realmente no es que falte, es que pues no la podemos tener, porque nuestra corteza prefrontal está em, totalmente aturdida, ¿no? De este placer químico que se genera, esa dopamina que estamos generando en nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio en este momento. Todos allí van a cerrar sus ojitos, quienes lo deseen, quienes puedan imaginárselo sin cerrar los ojos, está perfecto. Imaginen el postre más delicioso que ustedes han probado en su vida. Van a imaginarlo visualmente, lo van a traer aquí y ahora y van a empezar a saborear y olfatear ese chocolate, esa cremita de fresa, esos arándanos, no sé, de acuerdo al postre que cada persona le guste, el arequipe, acá en Sudamérica le llamamos arequipe, en Argentina el dulce de leche, o la leche condensada, la crema pastelera, cualquier cosita súper rica, así que literalmente se nos hace agua a la boca. Imagínate tú que tienes un celular a la mano y que tu tienda más cercana vende, o café o restaurante, vende ese postre. Y que tú no solamente ubicaste el postre, sino el lugar donde lo has comido. Y tienes dinero en efectivo o en tu cuenta bancaria y en este momento estás como aburrido o aburrida. Tienes todo el escenario perfecto para pedirlo porque te provocó. Pero esta no es hora de merendar. Para mí son las 2:40 de la tarde. Comí hace 2 horas. No es el momento. Postre no se acostumbra tanto en Latinoamérica como en Europa. Entonces, como que necesariamente no es algo que yo tenga que consumir, pero lo tengo a la mano. Y resulta que lo adquiero. La fuerza de voluntad se fue a pique. Y si le agregamos a eso que yo en este momento estoy con mi pareja, con mi hija, con mi mamá, o de repente estoy con una amiga que estamos reunidas, mi amiga me va a decir, ay, sí, vamos a pedirlo, qué rico. Y entonces ya tengo también un cómplice o una cómplice ahí al lado que me dice, vamos a hacerlo. Pero yo estoy en una dieta, estoy en un régimen alimentario que me prohíbe comer dulce 4 días a la semana. Olvídenlo. La fuerza de voluntad en este momento no existe. Yo estoy saciando un antojo. Y tal vez no estoy estresada, pero estoy aburrida. Y muchas veces en aburrimiento también surgen estos antojos. Entonces fíjense cómo tan rápido, en un momentico, yo pude sentir esa necesidad. Como en un segundito, en un minutito, yo pude cumplir una fantasía que se me vino a la mente.
y llevarla a cabo. Y es comer. Y si fuese esa persona que está en una dieta XY, después de que me la coma, voy a sentir como culpa porque no debí, tal vez no tenía que. Ay, pero bueno, ya está. Y a veces nos justificamos en el famoso me lo merezco. Pero es que trabajé todo el día, estoy cansada, me lo merezco. Un gustico, para eso trabajo, para eso tengo el dinero. Es que ayer no pude, la semana pasada no fui. Entonces ocurre que ese susurro de la saciedad sigue ahí, ¿no? Pero nuestro cerebro simplemente se vuelve sordo y no puede escucharlo por el ruido del placer. El punto central es que el placer que me llevó a través de mis sentidos a nivel sensorial fue mucho más grande que el control mental o que la dieta. Y esto exige una dosis mayor cada vez para sentir el mismo alivio. Cuando esto quiere decir que si hoy fue placentero para mí comerme una torta de chocolate deliciosa de pistacho, que por cierto, una muy deliciosa que hace una amiga mía que tiene un café acá, si yo me la pude comprar hoy, pasado mañana tengo otra vez el antojo y la puedo volver a pedir y ella la tiene disponible y el sábado también probablemente lo haga porque es demasiado rica. Pero no es porque es algo que yo necesite, sino porque hay una emoción, un placer y una satisfacción implícita que a mi cerebro le dice, bueno, cuando estés triste de repente o como mujer si te llega tu ciclo menstrual y empiezas con tu menstruación, entonces te pones un poquito más susceptible, entonces bueno, vamos a tener un antojito de algo rico porque es que eso me ayuda, me pone feliz y de repente me da el bajón emocional y entonces mi cerebro me ayuda, es el cómplice para darme energía, para levantarme el ánimo, para sobrevivir ante la situación que emocionalmente yo esté pasando. ¿Cómo vamos por acá? Cuéntenme por allí, que hay mucho silencio porque yo estoy hablando tal vez mucho. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos acá? Si alguien quiere mencionar algo, vámonos aquí al chat. Sí, se entiende perfectamente, está bien cómo habla. Ok, bueno, esto me imagino que son los mensajitos de hace rato. Ok, maravilloso, gracias, Tom. A ver, por allí hay personitas de acá de mi ciudad. Y mi familia también está conectada por allí porque evidentemente todo nace en casa y todo se proyecta desde casa. Así que allí tengo a mis tías y algunos familiares que también están conectados porque cada vez estamos como más conscientes, ¿no? De esos patrones familiares que agradecemos enormemente, pero que hoy en día somos conscientes que tal vez nos han generado algunos hábitos que no han sido tan saludables, ¿no? Entonces, cuando tú ves en la familia que hay extrema delgadez o familias que tienen obesidad, pues te hace un llamado a la atención de qué está ocurriendo con los hábitos que tenemos en común y que hemos heredado, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Que con esta clase podamos hacer conciencia de eso, repito, sin juzgue, sin crítica, sin señalamiento, ¿no? Simplemente pues con mucha conciencia. Bueno, entonces acá tenemos una especie de matriz de diagnóstico sin ser especialistas en el área, aunque la propuesta siempre es, la invitación siempre es a que acudan a los profesionales. Por favor, gente que está acá conectada y que nos van a ver en diferido, dejen de autodiagnosticarse, dejen de creer que tienen todo el conocimiento solo por lo que ven en redes sociales, porque es como un checklist que vamos haciendo a través de los videos, Reels, TikToks, Instagram y cualquier plataforma, donde nos estamos siempre como comparando y nos identificamos con todo. Y si tenemos un micro síntoma o dos o tres, ya nos etiquetamos en algún diagnóstico médico o incluso emocional, ¿no? Psicoemocional. Entonces es importante que podamos invertir en nuestra salud, en cualquier área de la salud, para poder descartar cualquier situación o diagnóstico y que en caso de que sí sea, oye, mira, podamos tener de primera mano de un profesional la respuesta correcta. Pido disculpas porque la A ver, presentación por acá se corrió. Pero bueno, son cositas, me imagino que al momento de descargarse se corrieron algunas letricas, pero bueno, acá la vamos leyendo. Hablemos primero del hambre física. El hambre física, esa necesidad de nutrir el cuerpo realmente, ¿cómo aparece? Es gradual, es paciente y puede esperar, ¿ok? A diferencia del hambre emocional, que es básicamente lo que estamos hablando cuando nos referimos a atracones y antojos, es repentina, urgente y se siente como una emergencia. Entonces empieza como con esa ansiedad de, pero es que quiero tal cosa, ajá, pero es que eso no lo tienes en la alacena, pero es que yo lo quiero, pero es que yo lo quiero. Ok, bueno, entonces de repente vamos a comprarlo. No, pero es que no lo hay cerca. Entonces me empieza como en mi cuerpo a reflejarse una ansiedad, un movimiento, un estrés, porque no lo tengo y puedo empezar a morderme las uñas, a morderme un labio, a ponerme incluso de mal humor porque no lo tengo inmediatamente, ¿ok?
Dos, en el hambre física, ¿qué es lo que te pide? Flexibilidad, porque un plato de comida sana, una manzana, suena muy bien y te cae perfecto si te da hambre. En cambio, con el hambre emocional, hay mucha rigidez porque sí o sí lo que quiero, porque exactamente en mi cerebro está la imagen, en mi boca está el sabor e incluso si es algo rico, crujiente. Con mi sentido del oído puedo estar casi que literalmente escuchando el crujido de, no sé, de repente una galleta muy crujiente de chispas de chocolate, por colocarles un ejemplo. Entonces, es muy rígido, es muy específico. Desea algo o dulce, o grasoso, o crujiente. Y dulce, el 90% de las ocasiones. ¿Cómo termina? El hambre física. Sientes saciedad natural y tranquilidad porque la hormona de la leptina funciona, está activa y le hacemos caso porque nuestra corteza prefrontal está conectada, sana y tranquila y no hay ningún estrés que la bloquee, la inhiba y diga, no, no funciono acá y no pongo un stop, ¿ok? En cambio, con el hambre emocional, ¿cómo termina este episodio? Se siente culpa, hay pesadez extrema y el vacío original de hambre, entre comillas, pues sigue activo porque no es porque realmente yo quería comer algo, sino que fue el capricho que mi cerebro inmediatamente a través de mis químicos, pues me exigió para poder inyectarme energía, para poder calmar una angustia. Hay muchas personas que por cualquier emoción, situación, circunstancia de estrés, algo que les genere eh, impaciencia, pueden tener el atracón, porque ya están relacionados, están integrados. Y si yo acostumbro a alimentar ese atracón y no que puedo gestionarlo, porque dejar de existir es difícil, pero que aprenda a gestionarlo es mucho más oportuno, ¿no? Entonces es lo que vamos a aprender un poco hoy más adelante. Esto como una especie de ejercicio de diagnóstico para poder acudir, para decir, ok, me identifico con esto, debo ir al médico, debo asistir al médico, debo ir a terapia y debo trabajar con un nutricionista, porque esto es un equipo interdisciplinario, ¿no? Esto no es algo que simplemente uno puede manejar. Ok, entonces vamos acá con las estrategias, ¿sí? Bueno, no, perdón, se me fue la presentación muy adelante. Estamos acá en la trampa, prohibir es provocar. Esto para mí es súper importante mencionarlo, porque en este mundo de redes sociales donde todo el mundo nos dice qué hacer, ¿ok? Como si todos estuviéramos en la misma experiencia, como si todos estuviéramos como en el mismo cajón de información, es muy fácil decirle a la gente, sí, tienes que restringir. Y resulta que restringir es el peor enemigo del atracón. Y aquí lo vemos en un ciclo que está circular, pero también está infinito, ¿ok? Restricción. ¿Hago una dieta estricta o me prohíbo mis alimentos favoritos? Y esto lo hacemos sin intención ni guía de ningún tipo vamos a leer, vamos a hacer una pausa aquí que escribieron algo acá. Sucede mucho ese autodiagnóstico que nos lleva a actuar de manera equivocada. Afortunadamente este espacio educa. Gracias y gracias a ti por tu comentario. Existe también el no hambre emocional, como si se te cierra el estómago, ya, porque no veo acá, y no consumís ningún alimento. Esto es una pregunta. ¿Existe también el hambre no emocional, como si se te cierra el estómago y no consumís ningún alimento? Esta es una respuesta que te puede dar muy bien un especialista de la salud como tal, un médico, ¿ok? Porque el hambre no emocional significa que no te trae ningún tipo de recuerdo ante ninguna emoción. O sea, puedes estar inerte sin tener nada en un momento, ni aburrimiento específicamente. Y de igual manera, puede venirte el atracón, pero no provocarte. O sea, de repente no evoca ningún recuerdo, ¿no? Quisiera de repente que me replantearas mejor esto para ver si yo estoy errada ¿Me, en lo que te estoy me diciendo. escuchan? ¿Me Ahora escuchas? voy. Listo. Por acá Tom dice que para el final, y bueno, Tom también maneja esta información, así que podrá darnos respuesta. Acá dice, a mí me pasa cuando estoy bajo estrés, no puedo comer nada, el apetito se me va. Ah, entiendo ahora sí. Perfecto. Y sí, vamos a responder esto al final porque es complejo. Y no quiero dar respuestas generalizadas porque todo depende de qué ocurre con la persona. Si hay diagnósticos médicos previos, ¿ok? Si hay alguna situación o condición en específico, si hay algún tipo de medicación, ¿ok? Entonces la respuesta tiene que estar muy, muy bien sustentada de acuerdo a la información que suministra la persona.
porque precisamente es lo que se ve en redes sociales, ¿no? Que todo el mundo responde por responder a modo general. Ok, entonces avanzamos acá y continuamos entonces con este ciclo. La restricción, como número 1, hago una dieta estricta o me prohíbo mis alimentos favoritos. El número 2, alarma, el cuerpo siente escasez y peligro. Número 3, obsesión, aumenta el hambre emocional y la mente solo piensa en comida. Pero no podemos curar un atracón con más restricciones. ¿Por qué? Porque inmediatamente al yo cortar el suministro, es como una persona cuando tiene una adicción y pasa por un tiempo de abstinencia. Inmediatamente su cuerpo va a requerir incluso el doble y el triple, porque es la necesidad de tener ese placer, esa dopamina que me genera la situación, el producto o el elemento del cual soy adicto. Entonces, a un adicto, cuando se le elimina el suministro de su fuente de placer, ¿qué ocurre? Aumenta mucho más y su cuerpo entra en una crisis, en una necesidad muy exagerada de conseguir esto que me da placer. Entonces es lo que le ocurre a muchas personas hoy en día cuando intentan hacer una restricción de un alimento que saben que no deben consumir, de ese que les genera ese tracón o ese antojo. Y lo que hacen es poner, entre comillas, una pausa, pero pasan 2 o 3 días, una semana máximo, y ya empiezan a tener desespero triplicado por consumir este alimento. Y caemos entonces en el resbalón, donde la fuerza de voluntad en ningún momento nos ayuda y el atracón se ejecuta, el cerebro exige energía rápida, pierdo el control, se inhibe mi corteza prefrontal y lo compro, lo como, lo consumo. E incluso puedo llegar a consumirlo con desespero, ni siquiera lo disfruto, sino es como literalmente tragarme la comida, con mucha rapidez, con mucha inmediatez. Y ahí viene el quinto paso, que es sentir la culpa. Me siento terrible y prometo restringirme mañana. Me castigo y me coloco literalmente ese castigo. Decirme no. Y el diálogo interno es hablarme fuerte, criticarme, juzgarme, violentarme emocionalmente a mí misma y volver nuevamente al ciclo vicioso de restringirme nuevamente ese alimento por otra semana más, por ejemplo. Entonces, es una situación que realmente nos coloca en, en una situación emocionalmente bastante comprometedora porque nos lastimamos muchísimo, muchísimo. Y el daño, si lo conectamos nuevamente a los patrones familiares y a la historia, nos pasa que si de niños teníamos antojos y atracones, había un hermano mayor o un primo o una tía o una mamá o un papá, cualquier familiar que nos decía, pero no coma más, no fue suficiente y nos hablaba con ironía. Y entonces nos fue quedando esa estructura de que es muy malo y nos sentimos disminuidos y nuestra autoestima se disminuye. Y resulta que cuando crezco y soy adulto, se activa ese recuerdo y me repito las palabras que esas personas me decían. Y entonces me castigo doble, porque me castigo en el presente y vuelvo a sentir el dolor y el malestar y la incomodidad o la rabia que sentía cuando esa persona me lo decía, porque lo estoy recordando. Entonces, fíjense cómo sí es importante recordar antes de hacer el trabajo solo con el nutricionista, recurrir a la parte psicoemocional, porque allí es donde vamos a obtener muchas de las respuestas del por qué. Yo me voy a atrever a compartir acá una historia, en este paréntesis, de una orientada de hace muchos años que tuve, que literalmente no paraba de comer, así no tuviera hambre, tenía exceso de peso, no estaba todavía en una obesidad, pero estaba en un sobrepeso. Y cuando vamos asistiendo poco a poco a terapia y quitando como las capas de la cebollita y descubriendo qué era lo que, encontrando qué era lo que a esta persona le hacía, primero tener una intimidad en pareja prácticamente nula porque el desnudo de su cuerpo no era algo con lo que se sentía satisfecha ni cómoda. Y número dos, que siempre estuviera comiendo, 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 comiendo. Y cuando llegamos al punto de su infancia, es una persona que fue obligada a ser mula por su mamá y su abuela.
edad de 5 o 6 años, debajo de sus vestidos, forraban a esta persona con cinta pegante y la drogaban. Entonces, durante 7 años continuos, esta niña estuvo totalmente en rechazo a su cuerpo. De adulta, imagínate cómo esto condicionó su psique, que lo último que ella puede apreciar en sí, o que podía apreciar hasta el momento en que inicia su proceso terapéutico, fue su cuerpo. Porque su cuerpo era el medio, el vehículo por el cual se transportaba droga. Y esto marcó por completo su sexualidad, su autoestima y, por supuesto, tragarse literalmente semejante verdad, semejante situación, hizo que se acostumbrara a recurrir a la comida como un mecanismo de protección. Es una persona que no tenía apetito, pero que se obligaba todo el tiempo a consumir alimentos en exceso, producto de toda esta historia. Una historia bastante fuerte que en el momento 5, en la cuarta terapia, es que ella viene a hablar de esto porque estaba tan prohibido para ella hablar de esta situación, pero jamás imaginó que estaba completamente ligada a lo que ella estaba viviendo. Y cuando llegamos a ese punto, entendemos muchas de las cosas que venían sucediendo en su psique y que la estaban llevando a recurrentemente asistir a terapia, perdón, a nutricionistas, y no funcionaban las dietas y no funcionaban ninguna de las estrategias, ni de gimnasio, ni de pilates, ni absolutamente ningún otro entrenamiento físico para poder reducir medidas. Y el trabajo maravilloso que se hizo en equipo con la nutricionista fue excelente para esta persona porque logró entender la raíz de esa necesidad de, primero, cubrir con grasa su cuerpo inconscientemente, y segundo, de consumir y consumir alimentos para tener una gotita de dopamina, una gotita de placer en una trágica infancia. Entonces, sé que es bastante extremo, pero para que ustedes comprendan cómo hay cosas que creemos que no tienen nada que ver con la situación que vivimos en el presente, y si no llegamos a pues, desempolvar ese pasado, pues es difícil que podamos solucionarla para el futuro. ¿Ok? Entonces, bueno, por allí de repente algún comentario, alguna participación, algo que quieran conversar, o dejamos al final mejor, Tom, tú me dirás, alguna participación. Como tú prefieras, ¿eh? Yo creo que está la gente tan metida en el tema que no se atreven ni a hablar. Súper Bueno, interesante la esperemos que sea información. así. Claro que sí. Yo sé que es un tema que toca mucha fibra, es un tema que está afectando mucho la psique de las personas hoy en día sin ningún tipo de distinción, ni de estrato, ni de profesión, ni de edad, ¿ok? Esto está sucediendo cada vez desde espacios y edades muy tempranas. Cada vez vemos más el incremento a nivel escolar de desnutrición y de sobrepeso y obesidad por todo el bombardeo de información que están teniendo los niños, no solamente por redes, sino también por sus padres. Porque acá hay algo muy importante también que quiero comentarles, y es que hay una generación, en Latinoamérica principalmente, de mamás mucho más jóvenes que antes, ¿ok? Y son mamás que no quemaron ciertas etapas de su adolescencia y su juventud. Y hoy en día los 35, 40, 42 están queriendo vivir todo lo que no vivieron en algún momento mucho más jóvenes. Y están siendo las fitness, están siendo las mujeres que están obsesionadas por las dietas, están obsesionadas por verse cada vez más jóvenes, porque estamos como en esta invasión, esa necesidad de como posponer, ¿no? El tiempo, las arrugas y demás. Y eso nos está hundiendo psicológicamente, y a nuestros hijos también, porque les estamos enseñando cada vez a retrasar más como el tiempo, el paso del tiempo, y adelantándose a muchas etapas. Y en cuanto a la alimentación y el cuidado del cuerpo, que bueno, si lo vemos con una mirada bastante analítica, realmente es cuidarse el cuerpo, restringirlo tanto y exigirle tanto sin una guía, porque existen procesos metabólicos que hay que cuidar, técnicas a nivel articular que no se están teniendo, y la gente se está literalmente matando en los gimnasios, en el CrossFit, en muchas cosas que no son malas, ojo, sino que no son con una guía, con un profesional que te indique cómo hacerlo según tu contextura, según tus datos, tu fisionomía. O sea, es una cantidad de cosas que nos estamos dando como muy a la ligera y nos estamos tomando al mismo tiempo muy a pecho con la disciplina, que es más una competencia y una necesidad de aprobación, ¿ok? Social, de pertenecer, de recibir reconocimiento,
Entonces todo esto está llegando a los niños hoy en día muchísimo porque ya vemos mamás que entrenan con sus niñas, con sus niños, papás futbolistas que entrenan con sus niños, que no está mal, pero es que los estamos llevando a vivir la vida de un adulto siendo pequeños. Y los estamos restringiendo y cada vez ocurre que los niños están como mucho más en conocimiento, en conocimiento social por redes sociales, ¿no? De esta información, pero sin la conciencia aún y el discernimiento de saber qué elegir y qué tomar. Entonces, cada vez vemos más en redes sociales niños viviendo la vida de adultos y principalmente por el corre-corre de las actividades diarias de los padres, porque son emprendedores, empresarios, porque son estudiantes, porque están en mil cosas, no paran y a esta sociedad no se le está permitiendo a sí misma el descanso que es tan necesario, que es fundamental, que es vital para nuestros procesos biológicos y químicos. Entonces, para las personas que son padres y madres y que están viviendo situaciones como esta y que se sienten identificadas, ojo y atención, porque se les está inyectando a los niños una adultez temprana. Antes, yo tengo 36 años, voy a cumplir 37, y yo no recuerdo ni una sola vez en la que yo haya sentido que mis padres hayan, al menos en mi familia, ¿no? No sé las demás, pero yo no tengo un recuerdo de el corre-corre de mis padres, y obviamente todos trabajaban, ¿sí? No recuerdo que haya habido un momento en el que tenía que correr para llegar, puntual, esto, lo otro. Sí, había mucha disciplina en los horarios, pero había operatividad, pues, o sea, los tiempos rindían. O sea, era una cosa donde de repente, sí, podía haber un estrés de un momento para una actividad especial, pero, o los padres, que también es una realidad, ¿no? Y quiero comentarlo, muchas veces se sacrificaban para no mostrarle a sus hijos cuáles eran las situaciones que realmente estaban viviendo, ¿no? Pero muchas veces, desde un punto de vista sano emocional, es necesario compartir todo con los hijos. O sea, creo que debe haber un equilibrio, ¿no? Y aquí me extendí un poco en este paréntesis, pero creo que es un punto muy importante de conversar y de repente en el chat ustedes puedan expresar alguna idea, si así lo quieren, porque anteriormente los padres se ocupaban realmente de las cosas que se tenían que ocupar. Hoy en día no. De lo último que se ocupan muchas veces es la paternidad y la maternidad, porque están primero siendo empresarios, empleados, entrenadores, o están en mil cosas y pues los niños caen en lo que llamamos las pantallas. Les damos pantallas para hipnotizarlos y que no nos molesten y no ocuparnos tiempo en ellos, sino que vamos ocupándonos de lo nuestro porque tenemos mil cosas por hacer, porque para eso hay que producir, porque tenemos que tener dinero, porque si tú quieres ir al parque, entonces tengo que tener plata y entonces sacrifícate tú conmigo. Bueno, Toma dice acá, hay que respetar los tiempos y las etapas. Sí, el detalle es que mucha gente no lo está sabiendo y bueno, para eso son estos espacios precisamente, ¿no, Tom? Del cual te doy las gracias por hacerme parte. Bueno, continuamos entonces acá. Esta diapositiva dice, para dejar de luchar contra la comida, primero debemos avisarle a nuestro cerebro que estamos a salvo. Me encanta esta imagen porque es un puentecito, ¿no? Pasemos de la reacción biológica automática a la acción consciente, el botiquín de estrategias. Y aquí hemos llegado a los puentes, literalmente, que nos van a ayudar a transitar, ¿ok? Esa gestión de los antojos. Pero con todo el compromiso profesional que me compete, la recomendación es precisamente que aunque este espacio es para incorporar ustedes algunas estrategias para el autocuidado diario, es importante que asistan y acudan a los especialistas, así como nosotros que estamos en esta plataforma de TOM, de Equilibra Life, y a los médicos que tengan a su alcance, ¿ok? Cuando veamos ciertas alarmitas en nuestra salud, por favor no dejemos pasar. No nos hagamos, decimos aquí en Latinoamérica, de la vista gorda. Es decir, no lo ignoremos, porque podemos estar salvando a tiempo nuestra salud de un diagnóstico complicado y severo. ¿Ok? Bueno, avanzamos por acá. A ratos no me pasa el cursor. Vamos a ver. Denme un segundito porque no me quiere pasar acá el cursor, de verdad. Sí, ¿qué problema tienes, Mar? Cuéntame. Ya, Genial. no sé si es mi mouse, que a ratitos como que se pega y no me pasa la diapositiva. Listo. Y pido mil disculpas porque sí, se alteró la proporción en el momento de la descarga. Se alteró la proporción de las letras y las palabras, pero bueno.
en nada muy preocupante. Estrategia número uno, el puente de la calma. Cuando hablamos de insertar una cuña de tiempo entre el impulso y la acción, no es solamente pensarlo, ¿no? Nos vamos a llevar un poquito como a la práctica. Entonces, el primer paso, la primera sugerencia acá es detenernos. Ok, vamos a imaginarnos que estoy con el teléfono, estoy en el computador, estoy en esto. Estoy sentada acá en este espacio por 3 horas frente a un computador redactando algo y me tiene la cabeza loca y estoy pensando en que quiero tomarme ese café ya con el pancito y la cremita de leche que utilizamos acá, al menos en Venezuela. En los demás países, imagínense que le colocan a un pancito delicioso una mermelada o algo con lo que acostumbren en su país a comerse un pancito y un café. Estoy pensando en esto, pero ¿cómo puedo incluir un tiempo? ¿Cómo puedo colocar una pausa de tiempo que me permita como distraer tal vez mi mente de este impulso, de esta necesidad? Nos levantamos, nos estiramos, respiramos, que es la clave fundamental, y en eso el maestro clave acá es Tom precisamente, porque nosotros solemos vivir como en automático sin respirar conscientemente. Entonces, como acá vamos a aprender a respirar conscientemente a través de Tom y de otros especialistas, van ustedes a incorporar esa práctica de respiración consciente. Tomar 3 respiraciones al menos profundas hacia el abdomen, porque eso ayuda a oxigenar mi cuerpo, ayuda como a despejar mi mente. Se los estoy hablando en términos lo más sencillos y básicos posibles. Y me permite como salir de ese momento. Me puedo levantar, me puedo estirar, puedo realizar estas 3 respiraciones. Y ya le estoy como sacando del espacio a mi mente de esa necesidad, de ese impulso, del antojo y del atracón. Podemos incluso utilizar nuestro sentido del oído y hablarnos en voz alta, reconociendo, ojo, qué es lo que verdaderamente estoy sintiendo en ese momento. O sea, acá la sugerencia, siento mucha urgencia en mi pecho ahora mismo, porque ahí es donde estoy sintiendo como la necesidad, como que estoy, no puedo respirar muy bien porque estoy con tantas cosas y estoy tan estresada en ese momento, entonces me levanto y le hablo a mi cuerpo, ya va, ¿realmente es la necesidad y el atracón? ¿Realmente es el antojo lo que siento? ¿O es como una presión en el pecho? ¿O es como un dolor de espalda? ¿O es como de repente un picor, un escozor en las piernas? ¿Dónde siento la necesidad? Y al hablar en voz alta, obligas a encenderse la corteza prefrontal, porque la liberas un segundito como de la presión del estrés del momento que estás viviendo. Y entonces como que aclaras literalmente tu mente y le permites hacerse consciente y pues como realizar su propósito, ¿no? El de la corteza prefrontal, que es controlar el impulso, gestionar la emoción, hacer conciencia de qué realmente es lo que te está incomodando en el momento, que te está llevando a que tu cerebro diga, bueno, no te sientas incómodo, yo te protejo, yo estoy aquí, yo vengo al rescate, dulce con eso. Y el dulce te lo soluciona. Entonces, podemos activar literalmente los frenos automáticos de nuestro cuerpo. Pasamos a la segunda estrategia, la modulación sensorial. Cuando la ansiedad está en nivel 10, pedirte que comas una simple lechuga o una manzana, eso es inútil, ¿ok? Nadie tiene, o creo yo que nadie, aunque esto me hace recordar una pequeña anécdota cuando era niña, había una nana que me cuidaba, una niñera, que me cuidaba, creo que era de origen peruano o boliviano, no recuerdo. Y las meriendas era una cosa que yo creo que a ningún niño le daban merienda a eso. Era un tazón de lechuga, pero adivinen con qué, con azúcar. No sé de dónde esta señora creaba esas meriendas, pero nos cuidaba en una casa, o no recuerdo muy bien si era mi propia casa o si iba a la, no, yo creo que íbamos a la casa de esta señora e íbamos varios niños. Y la merienda era un tazón de lechuga con azúcar. Como para que nos gustara la lechuga, le ponía azúcar. Y yo a veces sentía la necesidad en mi casa de comer lechuga, porque era como a lo que estaba acostumbrada con ella. Pero hoy en día a mí no me provoca, amo la lechuga en las ensaladas, en los sanduchitos o de otra forma, pero creo que conscientemente no se me antojaría comerme una hoja de lechuga por antojo. No sé si les pase a algunas personas, de repente una embarazada tenga ese antojo, no lo sé. Pero creo que conscientemente ninguno podemos recurrir a ella para saciar en algún momento un antojo, ¿no? Entonces, acá la idea es poder utilizar alimentos de transición.
Entonces, una primera recomendación es la masticación intensa. Buscar texturas como muy crujientes, tipo la zanahoria, el apio, la manzana, cuando reconocemos que tenemos un antojo y estamos a la mano de este tipo de alimentos, una zanahoria, un apio, una manzana, y lo utilizamos como para que a través de nuestra articulación temporomandibular podamos como desconectar los nervios, ¿no? Y regulemos el antojo también. Es sacarnos como de ese impulso y esa necesidad. Podemos utilizar también a nivel sensorial las temperaturas extremas. Como de repente, bueno, que esto no es tan recomendable para los dientecitos, me pueden de repente corregir los odontólogos. Bueno, mi odontóloga me decía, por favor, no mastiques hielo jamás. Pero en un momento extremo podemos utilizar un hielito pequeño, de repente no masticarlo, pero sí tenerlo en nuestra boca, porque eso inmediatamente como que neutraliza, si tenemos un antojo tan marcado, donde incluso estamos salivando de más y sintiendo y degustando los sabores, recordándolos a través de nuestras papilas gustativas, y estamos salivando, el frío va como a adormecer ese impulso, ese sabor que estoy evocando y recordando, y como que me neutraliza, ¿no? Y también podemos probar el extremo caliente con un tecito neutro, sin azúcar, no le vayamos a colocar azúcar ni miel, porque la idea es neutralizar con algún sabor que contrarreste, ¿ok? Y lo podemos tomar, evidentemente no para quemar esófago ni nada por el estilo, pero sí como para neutralizar. Son como, no me gusta llamarlo tips, pero son herramientas que podemos utilizar en nuestra casa o en nuestro trabajo, que también podemos disponer de ello. Y y ayudarnos en el momento del atracón o del antojo. El secreto biológico, la masticación rítmica y prolongada activa tu nervio vago. Este nervio actúa como un cable directo que le envía un mensaje de calma a tu cerebro apagando la alarma del atracón. Y como me encanta tanto hablar del nervio vago, pero me extiendo, entonces yo les traigo acá un videíto que les voy a compartir para que ustedes puedan en 1 minuto 48 conocer un poco más a profundidad del nervio. A veces sentimos un hombre que la comida no calma. Hoy vamos a descubrir nuestro freno secreto. Hablamos de ese Perdona, María del impulso Mar, no que se ve el vídeo, ¿eh? Tienes que no darle busca a compartir el propio vídeo. ¿Se oye solamente el sonido? Vale, voy a chequear acá. Hay que cambiar el elemento a compartir. Avísame si lo ves. ¿Aún estás viendo la presentación, correcto? Sí, se ve la presentación todavía. Ok. Yo creo que ya lo conseguimos. Sí. Vale, ahora sí. Y me verificas el audio, por favor. A veces sentimos Perfecto. un hombre que la comida no calma. Chévere. Hoy vamos a descubrir nuestro freno secreto. Hablamos de ese impulso que aparece de repente. No busca nutrirnos, sino calmarnos. Exacto, eso es el hambre emocional. Lo que busca es consuelo, no nutrientes. Para entenderlo, pensemos que el cuerpo funciona con dos sistemas, uno de alerta y otro de calma. El simpático es como el acelerador para la acción y el parasimpático, el freno para descansar. Claro, cuando en el modo alerta se dispara, el hambre emocional se activa a tope. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos activar ese freno cuando más lo necesitamos? Pues aquí es donde entra en juego el protagonista de hoy, el nervio vago. Tener un nervio vago en forma es como un superpoder para gestionar el estrés. Al estimularlo, le mandamos una señal de calma al cuerpo. Frenamos esas ganas de comer. Fíjate en los beneficios. Reduce la ansiedad, baja el ritmo cardíaco y detiene el impulso. O sea, dejamos de ser rehenes del impulso y empezamos a tomar el control. Y lo mejor de todo es que activarlo es muy fácil. Y se puede hacer en cualquier momento. La herramienta más potente que tenemos es sin duda la respiración diafragmática. El truco está en la exhalación. Tiene que ser larga y lenta. Ahí está la magia. Con esta respiración le decimos al cerebro, oye, que todo está bien, puedes relajarte. Pero hay más formas, ¿eh? Cantar, hacer gárgaras, reírse a carcajadas o echarse agua fría. La clave, como siempre, es la práctica. Así creamos un nuevo hábito contra el impulso. Basta con una sola respiración consciente para empezar a cambiar esa respuesta automática. No se trata de no sentir, se trata de gestionar la emoción de una forma saludable. La calma no es que no haya caos, es saber manejarlo desde dentro. Y ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser el primer paso para activar esa calma interior? Bueno, maravilloso. Entonces, por allí estuvimos viendo. ¿Me confirmas que se esté viendo la presentación, por favor? La vemos perfectamente. Maravilloso, gracias.
Ok, entonces con este pequeño videito pudimos conocer un poquito más a fondo la información. Es un nervio que conecta nuestro cerebro con nuestro intestino y por eso lleva y trae tanta información y al mismo tiempo nos ayuda a regular la calma en nuestro cuerpo. Así que para poder llegar a saber, la pregunta final del video era, ¿cuál va a ser la forma en la que tú hoy vas a implementar cualquier estrategia o herramienta o acción para poder activar tu nervio vago y llegar a esa calma? La fórmula más hermosa para poder llevar esa respuesta en cada uno de nosotros es conociéndonos, probando, identificando en cada uno, sin que sea la fórmula mágica que venda en redes sociales o en un libro o de repente que yo les pueda decir en este momento todos hagan lo mismo, ¿por qué no? Hay personas que tienen sensibilidad al hielo y esto no les va a ayudar, los va a estresar peor, entonces el atracón va a estar mucho más profundizado. Como hay personas que se disfrutan mucho el frito y qué rico, qué sabroso. Entonces, la invitación es a que todos puedan descubrir en sí individualmente cuáles pudieran ser las estrategias que mejor les funcionen. ¿Ok? Eso, este material lo van a poder tener completo, los videos que se les van a enviar, más un PDF y la presentación. Será el trabajo de Tom a través de su plataforma, a través de correo electrónico, pero sepan que esta información se les va a compartir, la van a tener para que ustedes puedan revisarla. Hay un PDF muy bonito que he creado para ustedes, así como estos videos y esta presentación, que tienen como el resumen, ¿no? Lo más concreto de toda esta información para que puedan nuevamente llevar a cabo ese proceso de introspección, ¿no? En cada uno, que sea algo muy individual. Y a veces cuando escuchamos la primera vez como que puede que se nos olvide la información. Y bueno, em, ajá, Tom dice por acá una curiosidad. Para estimular el nervio vago también se puede tararear, cantar, hacer gárgaras, evocar sonidos tipos mantras. Y esto es lo hermoso de lo que acá comúnmente llamamos terapias alternativas, que deberían ser, por el contrario, las principales, que son parte de la sabiduría ancestral de civilizaciones antiguas, de las cuales pues también les hablará Tom y los demás especialistas que nos acompañarán próximamente en las demás clases de la jornada. Entonces, bueno, continuamos por acá, ya estamos avanzando en la tercera estrategia, que viene siendo el ritmo seguro, al ritmo de cada quien. Estabiliza tu energía cerebral comiendo con regularidad. Esto creo que es lo más importante. Concepto clave. Aunque parezca una fórmula generalizada, creo que estamos como muy adecuados a comer, la gran mayoría. Ojo, aquí tal vez peco de contradicción, pero es una forma de recordarle a las personas que tienen sus ritmos, que tienen sus tiempos y que tienen sus costumbres. Tal vez hablo desde el punto de vista de la crianza y como de la tradición que hay en Latinoamérica, que es comer tres comidas principales: desayuno, almuerzo, cena, y como dos snacks que generalmente llamamos meriendas, ¿ok? Que es como de repente una frutica a media mañana o de repente una picadita, como les decía, el pancito con el café a mitad de tarde, ¿no? Pero esto no es una fórmula, sino que estoy hablando como de, si estamos acostumbrados a esas tres comidas o sean dos, lo ideal es no saltarlas. ¿Ok? No pasar más de 3 o 4 horas o 6 que ustedes estén acostumbrados individualmente sin comer. ¿Ok? Esto es lo más importante que quiero como resaltar acá, porque cuando duramos mucho tiempo entre una comida y la otra, si yo tengo mi cuerpo acostumbrado a desayunar entre 6:30 u 8:30 de la mañana y son las 10, 10:30 y yo no he comido, mi cuerpo empieza a estresarse. De hecho, particularmente como anécdota, les cuento que yo puedo alterar un poco el ritmo de mi desayuno y de mi cena, pero mi almuerzo es algo como tan sagrado y creo no, hice consciente, integré la historia familiar para entender el por qué es tan importante para mí conservar esa hora. Y es que desde muy niña la hora del almuerzo en mi casa era el momento de reunión familiar. Era el momento donde se preguntaba cómo había ido el colegio, cómo estuvo la mañana, qué cosas nuevas aprendieron, qué cosas tienes que hacer en la tarde. Entonces era un momento donde se respetaba mucho como tanto la hora, porque era muy puntual, entre 12:30 y 1:30 de la tarde. Y hoy en día yo me doy cuenta, soy muy consciente de que si yo no como entre ese lapso de tiempo, me pongo de mal humor. Es como que me faltara, más allá creo que del hambre es la costumbre. Entonces, mi cuerpo empieza como a estresarse.
a incomodarse y mi cerebro empieza como, bueno, pica aquí, pica allá mentalmente, porque necesito protegerte antes de que como que entres en ese ciclo. Entonces yo ya identifiqué eso en mí y por eso me encanta respetar mucho la hora de mi almuerzo. Incluso puedo llegar tarde a un lugar si primero tengo que comer. Prefiero eso a llegar temprano y dejar de comer en el almuerzo. Entonces un poco aquí como para que entendamos qué significa, ¿no? Esta expresión de no pasar más del tiempo, olvídate de 3 o 4 horas, el tiempo que tú tienes acostumbrado entre una comida y la otra, que no pases más tiempo de ese sin comer. Acá no estamos buscando bajar de peso, de eso no vinimos a hablar hoy. Estamos es educando al cuerpo. Si le demuestras a tu cerebro que siempre habrá comida disponible, la sensación de escasez desaparece y con ella el impulso devorador. Y ojo, no es que estamos hablando de siempre comida disponible, es comer a cada rato, no, sino que si yo mantengo un metabolismo organizado, si yo tengo mis tiempos y los respeto y los cuido, ¿qué atracón y qué necesidad va a tener mi cuerpo de buscar comida? Entonces ahí yo entiendo que si surge es porque hay un tema con el tiempo, con la sobrecarga de actividades que estoy ejecutando, con algo emocional que me está llevando a tener ese antojo. Pero no es por hambre biológica, no es por hambre fisiológica, no es por nutrir mi cuerpo, es por saciar un momento crítico. ¿Ok? Eso es súper importante. Por acá nos vamos con la estrategia número 4, que es el botiquín alternativo, y era lo que les hablaba de el autoconocimiento y descubrirnos. Ten una lista de actividades que disfrutes y que sean físicamente incompatibles con comer. Ya tú sabrás qué es lo que mejor te funciona como estrategia para contrarrestar, para gestionar ese antojo. Y tenemos como ejemplos darnos una duchita, de repente puede ser tibia o de repente puede ser fría, salir a caminar, podemos hacer, incluso estamos en casa o en la oficina, podemos levantarnos y si son 2 metros cuadrados, recorrer esos 2 metros cuadrados. ¿Ok? Levantarnos, respirar conscientemente, hacer unas respiraciones. De repente puedo tener un bloc de mandalas debajo del escritorio y de repente en ese momento, ok, me voy a desconectar 3 minutos, 5 minutos, que están permitidos, son necesarios y que nos van a ayudar muchísimo en este caso y que de hecho deben formar parte de la rutina laboral porque las pausas activas por temas cardiovasculares, por nuestra circulación, son completamente necesarias, ¿ok? Para que preservemos la salud de nuestros huesos, de nuestras articulaciones y músculos. Pintar, por eso les digo que de repente el bloccito de mandalas o las personas que tienden a crearlos a mano, cualquier arte que tengan su carboncillo, su lápiz o sus marcadores, creyones, cualquier cosa que les permita como una desconexión de un minutito, ¿no? Pueden llamar a alguien en ese momento, pueden hacer un estiramiento, todo depende de cada individuo, porque a todos no nos sirve lo mismo. Por eso no funcionan muchas fórmulas que nos venden en redes sociales. Lo que me gusta a mí puede no gustarle a ustedes y viceversa. Entonces no nos adaptamos y generamos la trampa, que es reincidir aún más porque mi cuerpo se estresa cuando está ante algo, una actividad que no me gusta y que me estoy sintiendo obligada a realizar. ¿Ok? La regla de los 20 minutos, el impulso controlable es como una ola. Sube rápido y rompe. Solo necesitas distraer a tu mente un periodo de tiempo que estrictamente no tienen que ser los 20 minutos, pueden ser 15, pueden ser 20, 25, de acuerdo a lo que tú estés realizando claramente. Para que la intensidad baje lo suficiente como para poder decidir con claridad, para poder oxigenar esa corteza prefrontal y permitirle que cumpla y ejecute su función o una de sus funciones principales, que es el control de los impulsos. ¿Ok? Ojo, aquí quiero detenerme un segundito y es que si son adolescentes o niños, recuerden que en estas etapas está en proceso de desarrollo la corteza prefrontal. Y por ende es que el adolescente carece de ese control de impulsos y gestión emocional. Entonces es mucho más difícil que ellos puedan salir 20 minutos, caminar, darse una ducha y ya refrescar y oxigenar su corteza prefrontal y que funcione, porque naturalmente no se está ejecutando al 100 porque está en pleno desarrollo. Entonces, esto hace que papá y mamá, abuelos y cuidadores de los chamos, de los adolescentes, acá en Venezuela decimos chamos a los adolescentes, en general, bueno, que ellos requieren mayor supervisión cuando estamos viendo extrema delgadez o sobrepeso, porque no hay control del impulso, no existe fuerza de voluntad. Si no ocurre en el adulto que ya tiene una corteza prefrontal
desarrollada, imagínense lo que ocurre con los adolescentes y con los niños. O sea, queda mucho más cuesta arriba que ellos puedan identificar eso. Entonces, mamá y papá, abuelos y cuidadores, maestros incluso, deben estar muy atentos a esto, ¿ok? Y una forma de saber y de estar atentos es sencillamente educándose. Por eso es tan importante asistir a espacios como estos. Entonces, bueno, aquí complementa Tom, se estima que la maduración completa de la función del control de los impulsos suele estar sobre los 22 y los 26 años, una de las funciones ejecutivas. Entonces, es totalmente cierto poder sumar esto. La gente cree que la adolescencia termina a los 18 años. No. Precisamente el término adolescencia es adolecer, carecer de este control de impulsos, entre otras funciones, claramente, ¿no? Así que bueno, gracias, Tom, por sumar acá. Avanzamos entonces a la quinta estrategia, que es quitar el velo. Y esto me parece maravilloso. Ningún alimento es tu enemigo. Hoy en día estamos satanizando a muchísimos alimentos y despojándonos de ellos sin tener la guía de un nutricionista, de un especialista que nos diga cómo transicionar gradualmente, porque los estamos quitando así. Decimos en Latinoamérica de sopetón, muy agresivamente, muy radicalmente, y eso nos genera atracones. Simplemente vimos hoy un reel o un TikTok o un video en internet que dice, deja de consumir avena. Y yo inmediatamente quito la avena y resulta que estaba muy acostumbrada a consumir avena y ya la avena es mi enemigo porque entonces me genera un intestino perezoso y porque entonces un exceso de fibra y porque tantas cosas. Y yo ya me creo médico por un reel que vi y me autodetermino intolerante a, porque noté que. Y no, acá es donde repito, por favor, acudir al médico, al especialista, que realmente nos evalúe y nos haga saber si esto es así. Porque muchas veces nuestro cerebro, al no distinguir la realidad de la fantasía, pues nos lleva a creernos esa historia y a identificarnos por un solo síntoma parecido que tenemos a ese checklist de diagnóstico, ya nosotros nos adjudicamos todos los checklists completos y nos creemos y nos etiquetamos en ese diagnóstico. Entonces, por favor, atención a esto, es la parte más consciente que les quiero transmitir con esta estrategia, y es que no se crean todo lo que está en Internet. La cantidad de gente que está creando contenido gracias a ChatGPT, que él mismo lo dice abajo, o de Gemini, o cualquier inteligencia artificial que utilicen, dice, esto es una inteligencia artificial, no siempre es precisa, así que busca otras fuentes. Pero nosotros nos creemos ciegamente todo eso. Entonces, etiquetamos alimentos como enemigos y pues esta no es la idea. La idea es introducir gradualmente y en ambientes como relajados aquellos alimentos a los que le tienes miedo o que has etiquetado como malos y que realmente son malos para algunos, pero no malos para ti y tú no lo sabes, sino que simplemente seguiste la masa. Cuando termines, cuando te permitas comer lo que te gusta sin restricciones mentales, la comida pierde su poder mágico sobre ti. Y porque es tan común, y no solamente en la comida, sino en todo en la vida, lo prohibido genera deseo y obsesión, y lo permitido genera paz. Entonces vivimos hoy en día en un mundo donde se nos prohíben todos los alimentos, y entonces hasta tomar agua es mal. Y eso hace que tengamos cada vez más atracones, antojos, porque eliminamos de cero, y repito, sin la guía de un nutricionista que nos diga cómo transicionar gradualmente en estas prohibiciones, si realmente las necesitamos, y mucho más grave, que no nos dice alguien con qué sustituir eso que eliminamos. Y resulta que a veces eliminamos cosas o alimentos que nos generan nutrientes que nuestro cuerpo empieza a gritar desesperadamente que los necesita, y entonces lo más cómodo es decir, me compro un frasco de X suplemento y ya creemos que con eso estamos sustituyendo todo. Entonces, ojo, yo sé que este es un tema bastante polémico porque hay mucha gente que defiende totalmente los suplementos. Como no soy médico, no puedo hablar del tema al 100, pero ojo con esto, no se automediquen también, porque ya lo toman como si fuera una medicina sagrada, los suplementos sin saber realmente si los necesitan o no. Y como dato importante, a veces el cuerpo está produciendo sus nutrientes naturales, sus minerales, y nosotros consumiéndolos, los extras, los que compramos sin saber si realmente los necesitamos y tenemos deficiencia, estamos haciendo una saturación de esos minerales en nuestro cuerpo y de esos nutrientes. Entonces, ojito con esto, ¿ok? Otra de las muchas cositas que quiero transmitirles. Y bueno, estamos llegando ya al final de esta presentación y quería explicarles lo siguiente. Por aquí hay un mensajito, vamos a ver si es algo que
Y el gasto económico que supone también muchas veces de forma innecesaria, absolutamente. Todo forma parte de un sistema consumista que nos obliga a tener millones de necesidades que realmente no tenemos. Una de mis capacitaciones recientes es de educación financiera, con un economista para crear plan de negocios para finanzas personales y empresariales. Y uno de los principios que él nos explica es cómo hoy en día la premisa es crea el producto para que luego se cree la necesidad. Después tú ves cómo creas la necesidad, pero crea un producto que le genere a las personas la necesidad de comprarlo, así no la tengan. Y eso, en su mayoría, son los suplementos. Así que bueno, hay que informarnos mucho más para poder tomar la decisión adecuada, ¿ok? Porque evidentemente habrá quien los necesite, pero no somos todos. Y no a todas las edades. Por Dios, hay gente que está obsesionada con el gimnasio, con el ejercicio, con el entrenamiento y se está tomando una cantidad de suplementos sin siquiera saber si su cuerpo los está necesitando. Y más porque es a edades tempranas, a los 22, 28, no hay necesidad, a menos de que un médico te lo diga, ¿ok? Bueno, la compasión como herramienta. Si tropiezas, abrázate. Un atracón no significa empezar de cero ni arruinar tu progreso. Es solo un momento en tu aprendizaje. Esto cuando hablamos del castigo y de la culpa. Por favor, si están en un proceso de cambio, de transición, de conciencia sobre su alimentación, tiene que ser con amor. No puede ser desde el sacrificio, desde la culpa, desde si hoy, bueno, hoy no controlé, no gestioné, que me gusta utilizar es más la palabra gestión. Si hoy no gestioné el atracón, no tengo que darme látigo, no tengo que castigarme, no tengo que maltratarme, tengo que integrarlo y entender que forma parte de un proceso paso a paso, que lleva un tiempo, que puede tardar un mes, que puede tardar 6 meses, que puede tardar un año, porque depende de mí, depende del individuo. No es mirar el proceso del otro. Si tengo una amiga que es mucho más disciplinada, pero ¿qué hay detrás de esa disciplina? ¿Hay maltrato? ¿Cómo es el diálogo interno? ¿Hay castigo? ¿Hay atracones en silencio? Y hacia afuera muestro y proyecto otra cosa. Entonces, por favor, la no comparación del proceso del otro para no sufrir nosotros con el nuestro. ¿Ok? La alimentación consciente es un regalo maravilloso que nosotros nos damos. No es un castigo. Entonces, la culpa no va con ello. ¿Ok? Cambia el castigo por la curiosidad. En lugar de decir soy un desastre, pregúntate con amabilidad, principio del yoga hermoso, ¿qué detonó este momento? ¿Qué necesitaba realmente calmar mi corazón hoy? Esta es una pregunta súper importante que quiero que tengan en la mente. ¿Realmente lo que quiero es la torta de chocolate? ¿O tengo mucho tiempo sin recibir como una palabra de afirmación, algo bonito por lo que estoy haciendo? Porque es que aquí entra otra parte de la historia familiar muy importante que no quiero dejar de lado. Y es que muchas veces se celebra con comida. Entonces obtenemos logros importantes en el trabajo, en la familia, una graduación, un cumpleaños, lo que sea. Y esas cosas bonitas están ancladas a ir a comer, ir a celebrar, ir a tomarnos algo. Y muchas veces eso puede estar anclado a que cada vez que yo tengo un logro y no tengo con quién compartirlo, tengo que ir a comer, porque esa es la costumbre, así sea sola. Y está bien hacerlo solo, pero preguntarme si realmente lo que necesito es compartir con alguien ese logro o realmente ir a comerme la torta. Por allí un datico súper importante, ¿no? Y bueno, para finalizar acá, tu relación con la comida es un reflejo de cómo te cuidas. Alimenta tu cuerpo con nutrientes y alimenta tus emociones con paciencia, palabras amables y calma. Es decir, alimenta tu calma. El título de esta clase que hoy he compartido con ustedes, en la cual también me gustaría tener algún feedback, ¿ok? Tratemos, por favor, sí, de que esas palabras que sean o escritas o verbalizadas con el micrófono abierto, vamos a tratar que no sean tan extendidas para poder darle espacio a varias personas y no hacer pues tan largo el espacio, aunque Tom me dice, tómate el tiempo que necesitas, pero bueno, yo sé que muchas personas, dependiendo del canal de percepción de su aprendizaje, si son visuales o auditivas, pues de repente a veces se saturan y otras están como pez en el agua súper felices escuchando, entonces bueno, entendiendo un poco como los ritmos de todos, diferentes de cada persona, me gustaría pues tener ese feedback, pero también pues que puedan participar varios, ¿no? Entonces, hemos llegado como al final de esta presentación como tal. Voy a dejar de compartir acá pantalla para regresar con ustedes y ya poder verlos entonces. Maravilloso.
Perfecto, enciendo yo mi cámara también. Vale, Tom. Genial, Yo no sé no si sé si yo me quieres. estoy viendo allí. Sí, yo te veo Ok, bien. chévere. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta, alguna cuestión que queráis resolver directamente? Si no, ya me han escrito bastantes personas que sienten marcharse, que lo verán en diferido, que magnífica la presentación. En fin, bastantes han sido los que me han estado escribiendo por privado, por Instagram, Vale, y les he pasado también tus datos para que te puedan contactar. Y bueno, en el correo, cuando mandemos toda la información y los documentos, esto también volveremos a insistir en tus datos de contacto. maravilloso. Bien, si hay alguna duda, podéis escribirla ahora, si queréis resolver alguna cuestión. Si no, yo voy agradeciendo esta maravillosa clase magistral que nos ha dado María del Mar, una información valiosísima del fenómeno. Eso es. Adriana nos da también el mismo feedback. Qué tema tan interesante. Sí, señores, si no conocíais sobre el fenómeno del hambre emocional, aquí os lleváis una información de lujo, de oro. ¿Qué más nos escriben? Eso es. Así que bueno, impecable la presentación, genial la información que nos has brindado sobre este fenómeno, también las herramientas que nos das para poder ponerle freno un poco, al menos intentarlo. Así es. Vale, no te preocupes, Miguel. Nos puedes hacer llegar las preguntas si quieres, ¿vale? A través del grupo de WhatsApp o a mí directamente por correo electrónico o a María del Mar también. Así es. Muchísimas gracias, Miguel, y Alison también, y Adriana. Eso es. Correcto. Entonces, vamos a aprender a lo largo de todas estas sesiones muchísimas herramientas de autorregulación, también de lo que comentaba María del Mar, de ese secuestro de las áreas frontales, de precisamente donde ocurren nuestras funciones ejecutivas, el juicio, el control de impulso, la toma de decisiones, la planificación, cómo queda restringida o limitada por esas áreas límbicas, ¿no? En el momento de fenómenos o procesos ansiosos, como puede ser el hambre emocional. Así Así que es. eso es, así que a través de estas herramientas que os vamos a dar y los consejos que os ha dado María del Mar, pues vamos a tratar de trabajar eso, en el sentido de mejorar nuestra conectividad en áreas prefrontales, hacerla predominante en relación con esas áreas emocionales o límbicas, en cuanto al control de la atención, la regulación emocional, mejorar la autoconsciencia, la conciencia corporal y el trabajo de la metacognición, también fundamental. Maravilloso. Así que Así bueno, es. no sé si hay algún aporte más por parte de los participantes o tuyo propio, María del Mar. Y por allí hay unos mensajitos de Diana. Ujú. Eso es, muy buena presentación, Miguel. Nos hace reflexionar, es un tema muy importante la alimentación, por supuesto, es clave, es fundamental. Buenísima clase, la información impartida por María del Mar es muy valiosa y tanto. Vamos, es imprescindible además en los tiempos que estamos viviendo. Y también los consejos que nos ha dado sobre esa desinformación masiva que nos encontramos a diario en redes sociales, ¿no? Ojalá el día en el que se tomen medidas por parte de los organismos gubernamentales de controlar un poco la información y cómo se da, ¿no? Porque la Así verdad es. que lamentablemente tenemos que lidiar mucho con la desinformación en redes sociales. Gracias a los dos, esperando verlos nuevamente tratando un tema tan importante. Pues sí, yo encantado, la verdad, porque es Bueno, y un... mañana vas a estar tú. Mañana nos conectamos contigo. Eso es, mañana vamos a seguir ahondando, a seguir profundizando en unos principios claves del mindfulness y además vamos a recabar esta información que nos ha dado tú del cerebro. Vamos a ver qué pasa en nuestro cerebro cuando hacemos meditación y cómo ello nos puede mejorar precisamente en esos estados de ansiedad. Maravilloso, Tom. Bueno, en agradecimiento absoluto por tu invitación, por el espacio. Mi admiración total por atreverte a hacer esto y masificarlo. Y bueno, cuando tú al inicio comentabas que sin pensarlo dije sí, es porque es una pasión muy, muy profunda que siento por siempre sumar y aprender de las demás personas. Así que bienvenido sea este y cualquier otro espacio. Yo también tengo una invitación
para ti, que te dije que te iba a hacer y no la he formalizado, pero también hay una invitación a participar en algo muy bonito, en un proyecto que tengo de educación emocional para hombres, así que estarás allí próximamente, porque me imagino que vas a decir que sí. Ya te comprometí. Seguro que sí, vamos, no creo yo que quiera perderme eso. Pero Vale. pues Bueno, gracias a que ti, estén por muy bien. supuesto. Feliz tarde y noche para todos los que están acá y los que se van a conectar en diferido. Eso Muchas es, nos gracias. vemos mañana en la sesión, ¿vale? Os estaré mandando información en breve. Gracias a todos. Un saludo. Chao.